RCM, RCM2, RCM Plus, RCMR, RCM3. ¿Cuál es la metodología RCM que debemos utilizar? ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Vamos a ver en este vídeo las diferencias concretas entre RCM2 y RCM3. RCM es una metodología desarrollada hace muchos años, a finales de los 70, por Nolan y Heap, dos trabajadores de United Airlines que fueron contratados por el gobierno americano para desarrollar una estrategia de mantenimiento que poder implementar en nuevos aviones, de manera que la fiabilidad que tuvieran los aviones fuera mucho mayor. Ellos analizan y se dan cuenta, desarrollan una metodología para ver cuáles son las tareas de mantenimiento que es conveniente aplicar en un avión y que hacen aumentar la fiabilidad. Se dan cuenta que ese mantenimiento basado en horas de operación y ese determinar la vida útil a priori de todas las piezas es cuestionable y que hay otras estrategias posibles. Además del cambio sistemático de piezas por horas de funcionamiento o además de realizar una serie de trabajos de inspección, se dan cuenta que hay otras estrategias que pueden dar buen resultado. Se dan cuenta, por ejemplo, que hay estrategias que están relacionadas con el rediseño o hay estrategias que están relacionadas simplemente con operar o mantener de otra manera. También se dan cuenta que hay, y es lo que más incide en mantenimiento, que hay veces en las que es más interesante dejar que el equipo falle porque ese fallo nos indica que se va a producir otro fallo, nos avisa de otro fallo que se va a producir. Entonces, si detectamos síntomas de ese fallo, vamos a llamarle menor, podemos evitar el fallo mayor. Así que a esa le llaman tareas de mantenimiento basadas en condición. Y por último, hay también tareas de mantenimiento de búsqueda de fallo, que es provocar una situación que haría que determinado mecanismo de protección se activara. Esas son las pautas que dicen Nolan y Heap, son esas, nos hablan de su árbol de decisión, nos hablan de la necesidad de valorar la importancia que tiene cada fallo y cada modo de fallo, definen ese concepto de fallo y modo de fallo, y ahora resulta que en la metodología que ellos proponen, es un librito, podéis descargarlo en internet, aquí os dejo la dirección, por si queréis descargaros ese documento original de Nolan y Heap. Nos damos cuenta que cuando queremos aplicar eso, ya no en el sector aeronáutico, sino en otro sector, un sector industrial, un sector residencial, nos damos cuenta que las decisiones que tenemos que tomar están demasiado abiertas. También nos damos cuenta de que hay cosas que igual no necesitamos hacer y que nos dan también buen resultado, y eso nos lleva a unos RCMs abreviados, a unos caminos abreviados que en muchos casos desnaturalizan el proceso. Ahí aparecen diversas metodologías de RCM que toman decisiones que aparentemente se parecen a RCM, y la SAE, la Society of Automobile Engineers, decide intervenir, decide normalizar qué métodos podemos considerar RCM y qué métodos no son fieles a ese método diseñado por Nolan y Heap. Y aparece la norma SAE JA 1011, hasta la fecha la única norma de una entidad reconocida internacionalmente que dice qué cosas pueden llamarse RCM y qué cosas no deberían llamarse RCM. Es decir, lo que dice es que si tú le vas a vender al gobierno americano, le vas a vender a alguien, a una entidad, diciendo que es RCM, estandariza qué es lo que sí que podemos entender la comunidad técnica como un RCM real, y que si no cumple con ese estándar, con esos mínimos establecidos en las normas de JA 1011, no podría llamarse RCM.
Claro, cuando nosotros nos enfrentamos a la norma, aquí veis la norma un poquito, veis que no es una norma extensa, es una norma bastante breve. Claro, nos dejan muchos campos, pues muchos grados de libertad para que nosotros, nos dice que, por ejemplo, tenemos que determinar los modos de fallo, pero no nos dice cómo tenemos que determinar los modos de fallo, nos dice que tenemos que determinar los modos de fallo. O nos habla de que tenemos que elaborar un diagrama de decisión, pero no nos impone un diagrama de decisión. Entonces ahora las diversas metodologías pues lo que hacen es acotar, digamos, dar pautas mucho más concretas de cómo tenemos que aplicar RCM. Ahí es donde aparecen las diferentes metodologías, RCM2, RCM3, RCMR, RCM Plus y muchas más que hay en el mercado. Hay dos, desde luego, que quizá mayoritariamente están pues un poco por encima de las demás en cuanto a la cantidad de usuarios que están empleando estas metodologías, que son RCM2, desarrollada por Aladon, RCM3, marca registrada, RCM3, desarrollada por Renovetec. Pues son tanto Aladon como las empresas que lo representan como Renovetec, pues somos casi las empresas que más procesos RCM hemos hecho en el mundo y más procesos exitosos hemos hecho en el mundo. Pero ¿qué diferencias hay entre RCM2 y RCM3? Pues la primera diferencia que vamos a encontrar es que RCM2 no utiliza un software. ¿Qué utiliza? Pues utiliza Excel, utiliza hojas de cálculo, utiliza papel, utiliza formas que nos llevan a unos trabajos muy laboriosos. Tenemos que copiar, pegar, hacer una y otra vez. No tenemos automatismos que nos simplifiquen los procesos. RCM3 se apoya necesariamente en un software, es decir, la metodología y el software van desarrollados. Es un software que además está en constante evolución, pero es un software que respeta el estándar SAE J1011, que respeta las consignas dictadas por Renovetec en su metodología registrada RCM3, pero facilita los procesos. No tenemos que estar copiando una y otra vez las mismas cosas que nosotros queremos hacer. Hay más diferencias entre RCM2 y RCM3. Hay una diferencia básica, y es que RCM2, quienes hacen RCM2 se dan cuenta que toda esa laboriosidad, esa forma de trabajo tan laboriosa haría pues prácticamente eterno el hacer un desarrollo RCM para toda una fábrica, y entonces simplifican el problema. Dicen, no, RCM2 no es para toda la fábrica, RCM2 no es para una planta completa, es para este equipo y este y este. Tenemos que determinar a dónde lo queremos aplicar. ¿Cuáles son los equipos a los que los tenemos que aplicar? Los que queramos, los que nosotros consideremos equipos críticos bajo nuestro criterio, pero es bajo el criterio del usuario. Es decir, es el usuario el que decide a qué equipos quiere aplicarle RCM2. ¿Y qué pasa con el resto de los equipos? Pues lo que nos dicen los que desarrollan RCM2, los que aplican RCM2 es, pues no te doy solución, haz otras cosas más simples o haz lo que te parezca bien, pero RCM2 no se mete con esos otros equipos que quedan fuera del análisis. Esa es una diferencia básica con RCM3. ¿RCM3 qué dice? RCM3 dice, hay que analizarlo todo, porque no hay equipos críticos. Los equipos críticos no existen, ese concepto de equipo crítico no existe, no hay unas pautas claras para definir cuáles son o cómo debemos considerar y clasificar los equipos críticos. Porque en realidad, a mí el hecho de que un equipo sea crítico, que una bomba sea crítica, no me garantiza que la gestión que vaya a hacer yo de esa criticidad, no me garantiza que el servicio que presta esa bomba, el fluido que impulsa esa bomba, yo lo vaya a recibir en un sitio determinado. Por tanto, toda esa cuestión de la criticidad, nosotros estudiando, analizando, interviniendo en los equipos, haciendo trabajo en campo, nos damos cuenta que pues un servicio determinado, una función determinada, como es recibir agua de refrigeración desde un equipo de bombeo, puede fallarme no solo porque me falle el equipo,
me puede fallar por 1000 otras cosas, me falla un automatismo, me falla una válvula y tal. Entonces, claro, ¿dónde está? ¿Cuál? En un sistema, por ejemplo, de bombeo que tiene 3 bombas y que tiene un montón de equipos asociados, incluso tuberías, tanques, válvulas, ¿cuál es el equipo crítico? Para nosotros no hay equipo, para nosotros hay una función crítica que es que se tiene que recibir el fluido de refrigeración, y hay unos fallos críticos que hacen que no se pueda recibir ese agua. El fallo crítico sería ese, no recibir agua de refrigeración. Ahí es donde tengo que centrar el análisis. ¿Qué dice RCM3 a diferencia de RCM2? RCM2 determina los equipos críticos y analiza solo esos, y el resto, pues, tú sabrás. ¿Qué dice RCM3? Yo tengo que ver el sistema en su totalidad, tengo que ver ese sistema, tengo que ver la función que ocupa el sistema, y los equipos no son más que elementos de ese sistema que pueden o no generar un fallo crítico, que es en este caso el que ese fluido pues, no llegue, ¿no? Hay otros fallos críticos que puede generar el sistema. Alguien podría quedarse electrocutado, alguien podría recibir pues, una descarga de fluido muy frío, muy caliente. Alguien podría quedar atrapado una mano en un equipo rotativo. Es decir, hay más fallos críticos que no están asociados exactamente a un equipo, a ese equipo crítico que podríamos definir como una cosa, como un ente así muy acotado, ¿no? RCM3 no cree en el concepto de equipo crítico, sino que cree claramente en el concepto de fallo crítico. Y eso, entonces, ¿a qué nos lleva? A que tenemos que analizar todos los equipos que componen un sistema. Por supuesto que sí, tenemos que analizar todo lo que compone un sistema. Pues aquí es donde RCM2 y RCM3 se apartan. Y es RCM2 dice, yo no puedo analizar todos los equipos porque mi sistema es tan complejo que yo no puedo, o sea, me llevaría un tiempo infinito el analizar todos los equipos. Así que me centro en unos cuantos. Simplifico el problema limitando el número de ítems que yo puedo analizar. Lo que dice RCM3 es, yo no puedo limitar el número de ítems porque me puedo dejar muchos fallos críticos por el camino, pero tengo que simplificar el problema. ¿En base a qué? A utilizar herramientas que me permitan reutilizar información. Es decir, muchos de los fallos que tiene esta bomba puedo aplicárselos a esta. Muchos de los fallos que tiene una tubería puedo aplicárselos a un tanque. Muchos de los fallos que tiene el sistema en su conjunto puedo analizarlo en el sistema en conjunto y no tengo que analizarlo en cada equipo en particular. Entonces, ¿qué aporta RCM3 a diferencia de RCM2? RCM2, cada vez que haces algo empiezas de cero, empiezas de nuevo. Solo te basas en lo que hay en la cabeza de las personas que lo desarrollan, pero RCM3 no se basa en eso. RCM3 se basa en que tenemos que tener una base de datos. Nosotros tenemos que tener fallos típicos, tenemos que tener modelizados equipos, porque de esa manera nosotros podemos rescatar información para analizarla. RCM2 nos dice que eso no debemos hacerlo, porque eso nos lleva a caminos abreviados y nos lleva a no analizar correctamente los equipos o las funciones o los ítems, ¿no? RCM3 dice, yo puedo reutilizar información, necesito reutilizar información, pues si no, no acabo. Entonces, pero ¿qué es lo que sí que tengo que hacer? Tengo que someter cada análisis que hago a un proceso estricto de revisión. Y aquí, en ese proceso estricto de revisión, es donde de nuevo RCM2 y RCM3 se apartan. El proceso de revisión para RCM2 no aparece documentado en ninguna parte. El proceso de revisión RCM3 es quizá una de las cosas más importantes del proceso. Tú gastas un tiempo determinado en desarrollar RCM3, pero gastas casi el mismo tiempo o más en corregir, en correcciones. Incluso sumando todo el tiempo que pasas haciendo correcciones, agilizas mucho, aceleras mucho, porque la base de datos que utilizas ya está muy corregida. Ya cuando te traes datos de la base de datos ya funcionas muy bien, ya todo está pues como muy depurado, pero no puedes garantizar que todos los datos que te has traído, es decir, si yo he seleccionado unas funciones, esas funciones han arrastrado
unos fallos, esos fallos han arrastrado unos modos de fallo y esos modos de fallo han arrastrado unas medidas preventivas, yo no puedo garantizar que en todo ese proceso no se hayan colado cosas que no sean correctas. Así que tengo que empezar a hacer una depuración, que es un proceso bastante largo, dura horas, dura, pues no sé, 2-3 horas, dependiendo de la calidad del trabajo que hayamos hecho y dependiendo de la habilidad de los técnicos, etcétera. Pero es un proceso largo, pero es el proceso que nos asegura que no se ha colado nada y que todo tiene coherencia. Fijaros entonces que hay un montón de diferencias entre RCM2 y RCM3, que la principal de esas diferencias es que RCM2 solo aplica a equipos críticos. ¿Por qué no puede aplicar otra cosa? Porque no tiene herramientas que agilicen el proceso. RCM3 dice a toda la instalación porque tengo herramientas que me agilizan el proceso y que me garantizan un análisis con un nivel de calidad muy elevado.